¡Hablen mis FIFAs! Yo soy Alessandro Tazo y este es el segundo capítulo de Pitazo Final. ¡Música, maestro! Con la reciente incorporación de Laura Bozzo a la selección chilena, nos surge una pregunta. ¿Quiénes son los entrenadores que han dirigido a la selección peruana y a la selección chilena? Y también, ¿qué entrenadores del fútbol peruano han pasado al clásico rival? Así que quédate con... Vamos a empezar por Georgi Orth, un entrenador húngaro que tiene un récord en la selección peruana. Ahorita te vamos a decir cuál. Orth como jugador fue goleador de la selección húngara y jugó en los Juegos Olímpicos de París 1924. Sí, aquella que Uruguay se adjudica como un mundial. Tras su retiro se fue a Alemania para estudiar educación física, con especialización en fútbol, en la Academia Superior de Berlín. Orth tuvo el privilegio de dirigir a la selección chilena en la Copa del Mundo de Uruguay 1930, quedando así en la quinta posición. Para 1955, Orth llega a la selección peruana y así se convierte en el primer y hasta hace poco único entrenador en dirigir a la selección peruana y chilena. En el Campeonato Sudamericano de 1957, Orth quedó en tercer lugar con la selección peruana, compartiendo lugar con la selección uruguaya, ya que ambos quedaron empates en la tabla. Un dato interesante de Orth es que dirigió a Perú en sus primeras eliminatorias. En esta campaña tuvo que medirse con Brasil, donde quedó 1-1 en Lima y 1-0 a favor de los brasileños en Río de Janeiro. Otro dato interesante de Orth es que es el entrenador que más tiempo consecutivo ha dirigido a la selección peruana. 4 años con 6 días, o sea, un mundial. ¡Diablo! El siguiente en la lista es el entrenador más exitoso de la historia del fútbol peruano, Marcos Calderón. Como jugador solo jugó en el Carlos Concha, donde debutó, y también jugó en el Boys. En ese Boys se convertiría en el primer campeón del fútbol profesional, ya que la era profesional del fútbol peruano comienza en 1951 y en ese año campeonó el Boys, con él en el plantel. En 1958 conseguiría su primer título como entrenador, haciendo campeonar a la Misilera de nuevo. Pasó por Defensor Lima y tras una temporada regular llegó a Universitario de Deportes en 1964. Ese año sería campeón nuevamente. La hazaña se repitió en 1966 y es que claramente en ese plantel habían muchas estrellas, entre los que estaban Nicolás Fuentes, Roberto Chale, Luis Cruzado, Percy Rojas y el capitán de América, Héctor Chumpitaz. Posteriormente llegó a Defensor Arica, pero la suerte no sería la misma. Hasta que en 1972 se va a Sporting Cristal y logra ser el campeón nacional con ese equipo. Miau, miau, miau. En 1975, Calderón se va a Alianza Lima, el clásico rival de Universitario de Deportes. Ese mismo año también tuvo el gran labor de entrenar a la selección peruana, que salió campeón. Por eso es muy exitoso este señor. Nos ha dado nuestra última Copa América, que fue en la era del Rey Pepino. Era tan capo el señor que no solo campeonó la Copa América, sino también el torneo nacional con Alianza Lima. No se le iba ni una. En 1984 vuelve al equipo porteño y así consigue el último título que ellos han conseguido en su historia como club. El último título de Marcos Calderón lo consigue en 1985 con Universitario de Deportes. El Oso volvió a Alianza Lima y lamentablemente fue parte de la desgracia del 8 de diciembre de 1987. El cuerpo del entrenador peruano más exitoso de toda la historia fue encontrado 17 días después del accidente. El cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en una de las playas de Huacho. Quien lo reconoció fue su hijito Marquitos Calderón, por la curvatura de sus pies. Es así como esta desgracia, aparte de llevarse a uno de los equipos más prometedores del fútbol peruano, también se llevó al entrenador que más alegría le dio. El siguiente en nuestra lista es César Cubilla, quien fue un entrenador paraguayo que ha dirigido a un montón de equipos peruanos. No los puedo contar con la mano, imagínate. En Perú ascendió a Atlético Torino de Talara desde Copa Perú hasta la máxima división del fútbol peruano. Tuvo un paso importante en Atlético Chalaco, consiguiendo así un subcampeonato y gracias a ello la primera clasificación a la Libertadores que tuvo en toda su historia. En el 82 llegó a Cristal y en el 83 logró su primer y único título como campeón de primera división. Los clásicos rivales que Cubilla dirigió fueron el Atlético Chalaco y el Sport Boys, siendo este el clásico chalaco. Y no solo ellos, sino también ha dirigido al Melgar y al Cienciano, quienes son el clásico del sur. El siguiente en la lista es el gran Roberto Chale. Roberto Chale fue una estrella en Universitario de Deportes y en la selección peruana, pero en este momento nos vamos a enfocar netamente en su carrera como director técnico. Entre sus logros como DT está el campeonato de 1999 y del 2000.
Este sería el tricampeonato crema. También tiene un título de segunda división con Defensor Lima en 1988. Algo para recordar es que el Niño Terrible fue asistente de Moisés Barak en las eliminatorias de México 86. Desde la segunda fecha de esas eliminatorias, Chale toma el mando y se convierte en el director técnico. De ahí el famoso partido de la marca de Reina a Maradona. Según Roberto, él quería que Olaechea sea quien marcara el barrilete cósmico. Sin embargo, las ganas de Reina lo convencieron. Chale dirigió a 4 clásicos rivales: el Atlético Chalaco en 1983 y una década después se fue al Boys. Universitario, aunque fue su gran amor, no pudo evitar que él se vaya a Alianza Lima en el 2005. De todos modos, el maestro volvió a la crema en el 2015, hasta inicios del 2017. Será en este lapso donde él conseguiría el título como el último entrenador en durar más de una temporada en el equipo crema. Desde ese momento, ni un otro entrenador ha durado más de una temporada en la U. Podías haber sido tú, Fossati. Nuestro último grande T es Moisés Barak. Moshe, como le llaman, debutó en Centro Iqueño y también fue jugador de Universitario de Deportes, donde salió campeón en 1964 y fue considerado el mejor marcador del año. Destacó como entrenador por campeonar con el Unión Guaral en 1976, un equipo que en ese momento se consideraba chico. Con este logro, el Guaral fue el tercer equipo fuera de la ciudad de Lima en ganar un campeonato nacional. Fue campeón de Copa Perú con el Atlético Torino de Talara en 1982. También fue campeón de Copa Perú con el José Gálvez de Chimbote en 1996. Barak es recordado en Bolivia por dirigir a los 2 equipos del Clásico y con los 2 equipos fue campeón. Fue campeón con Bolívar, ese no, en 1985 y en 1991. Y fue campeón con Strongest en 1989. Con la selección peruana en la etapa de preparación consiguió un récord de 16 partidos invicto. También fue presidente de la Asociación de Entrenadores de Fútbol del Perú y asesoró a Sergio Marcarián en la selección peruana. Bueno, esos fueron los 5 entrenadores del fútbol peruano que dirigieron a los clásicos rivales. Espero que te haya gustado. Por la no hice mi investigación. Dale like, suscríbete, te lo ruego. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.